Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de un spoiler para esta serie bien. ¿Por qué está enojado T? Yo tampoco lo sé, pero tu hermano está enojado conmigo. ¿Por qué tú estás aquí? Creo que es mejor que no nos veamos por ahora. Se le formó un nudo en el corazón a To que Jimmy no pudo ver. Cuando recuperó la compostura, To bajó la vista para mirarse las manos. Qué lástima que te esté enfadado. No tenemos que vernos por ahora, y Jimmy no tiene que fingir que le importó. Primero me voy a duchar. To se quitó la manta, se puso la ropa de Jimmy como pijama. El aroma que le gustaba aún se aferraba, un claro recordatorio de las cosas que había hecho la noche anterior. Después de eso, To no habló mucho con Jimmy. Estaba agotado por la fiebre, así que sintió con la cabeza después de que Jimmy lo dejara solo en el vestíbulo. Lo tiraron allí y eso fue lo que pasó. T llegó a recogerlo poco después de que Jimmy volviera a subir. To hubiera guardado silencio, T lo habría seguido. No había resentimiento ni en los ojos de T. Si había algo que se podía entender, era su sentimiento de culpa. En un momento dado durante el atasco, en un semáforo en rojo, To ajustó el asiento del coche y se giró para mirar a su hermano menor. ¿Quién ajustó el asiento? ¿Fue Fa? Jimmy invitó a Fa a salir, ¿verdad? A ti no te gusta Fa, pero a Jimmy sí le gusta, ¿cierto? Pero tú dormiste con Fa, dormiste con él, aunque no te gustaba. Y Jimmy no estaba contento, así que me pidió que saliera con él, aunque yo tampoco le gusto. ¿Por qué tenían que complicarlo todo? ¿Acaso es divertido? ¿Jugar con los sentimientos de los demás? T se giró para mirar a su hermano, extendió la mano. To apartó la mano, respiró hondo y ahogó un sollozo. Solo las lágrimas corrían por sus mejillas como prueba de que él también tenía sentimientos y estaba herido. Está bien, T, solo tengo un pequeño nudo en la garganta. To respiró hondo y exhaló lentamente, intentando no llorar, pero quizás porque estaba en el coche con T, que se sentía como un lugar seguro. Empezó a sollozar desconsoladamente y a llorar. Escuché lo que T y Jimmy estaban hablando. ¿Por qué Jimmy es tan cruel si no está contento con T? ¿Por qué se mete conmigo? ¿Acaso Jimmy no cree que tengo corazón? Los ojos de T se pusieron rojos. Que Jimmy le diera un golpe en el rostro habría dolido menos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. T empezó a conducir justo cuando el semáforo se puso en verde. También es culpa mía, lo siento, To. To asintió conteniendo las lágrimas lo mejor que pudo. No le dijo nada más a su hermano, y su tonto hermano lo dejó controlar sus emociones sentándose tranquilamente a su lado. Como ya no se sentía bien, su capacidad para analizar los problemas estaba muy limitada, así que negó con la cabeza varias veces. Jimmy dijo que no nos veríamos cuando tú estés enfadado. Esa es solo una excusa para que Jimmy se vaya, así que Jimmy simplemente me va a dejar. Es terrible, ¿verdad? Que me dejen cuando lo he dado todo. ¿Qué debería hacer? Es horrible. Su hermano no tuvo respuesta. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, abrazó a su hermano con fuerza, repitiendo sus disculpas varias veces, hasta que el coche de atrás tocó la bocina, instándolos a irse. Todo seguía sin saber cómo proceder con sus profundos sentimientos. En ese momento solo sabía que la herida causada por Jimmy era grave. Jimmy era un buen mentiroso. Si no lo amaba, si iba a desecharlo de esa manera, ¿por qué él lo abrazó anoche? ¿Por qué lo miró con esa mirada? ¿Por qué hacía eso? ¿O era él quizás quien se engañaba a sí mismo pensando que cuando se abrazaban, cuando estaban tan cerca, Jimmy también sentía algo? No pienses demasiado en nadie, porque podrías enamorarte fácilmente. La relación entre Jimmy y T podría describirse como crítica. Muchas personas, sobre todo sus compañeros de estudio, los habían visto discutir y gritarse. Nadie sabía la verdadera razón por la cual los dos amigos cercanos recurrían a los golpes y los pies, pero por las frases que se gritaban la mayoría supuso que se trataba de una pelea por alguien. Jimmy era conocido por ser mujeriego, y T no lo era menos. No era extraño que se sintieran atraídos por la misma persona. Lo interesante ahora podría ser quién era esa persona, la que hacía que T y Jimmy pelearan tan salvajemente. A partir de las peleas dentro de la facultad, la ruptura entre T y Jimmy había comenzado a extenderse. Fa sentía que no había sido muy feliz últimamente. Probablemente la razón fuera él. Probablemente él fuera la razón entre el conflicto entre esas dos personas. Esa suposición se confirmó cuando fue a buscar a T a la facultad y la otra persona se marchó. Fa frunció el ceño, completamente confundido, sin comprender por qué la persona con su uniforme de estudiante había suspirado al verlo. Luego le dio la espalda y se alejó rápidamente. Desde las escaleras frente a la facultad de economía, T se giró y caminó hacia el auditorio. Debía ser el final de las clases, porque después de que T se marchara, otros estudiantes comenzaron a salir también. Fa vio a Jimmy con moretones y rasguñazos. No prestó atención a la mirada sorprendida de Jimmy. Sus pies se movían corriendo, siguiendo de cerca a T.
Nunca se había sentido tan corto hasta que tuvo que correr tras alguien con piernas largas como T. Corrió hasta alcanzarlo, sosteniéndole el dobladillo de la camisa que se había salido del pantalón. T se detuvo, miró al cielo antes de girarse para encarar a Fa, después de intentar evitarlo durante días. Fa examinó las heridas en el rostro de T, pero no era algo tan grave. ¿Peleaste con Jimmy?, le preguntó. Sí, peleamos. Miró a Fa, quien seguía mirando al rostro, y respiró con dificultad. No deberían estar allí hablando. Le había prometido a Jimmy que no molestaría más a Fa, por el bien de su hermano. No era justo en absoluto. Jimmy ni siquiera significaba nada para Fa. Era solo que quería ganarle. ¿Es por Fa? En parte, pero no del todo. ¿Puedes decirme? ¿Debería ir a hablar con Jimmy? ¿Puedes dejar de molestarme por ahora? Ya no quiero hablar contigo, le dijo To. Desde su nacimiento hasta la edad adulta, T siempre había vivido según sus propios deseos. Si quería hacer algo, lo hacía. Por lo tanto, se sintió particularmente mal al tener que mentirle a Fa y decirle que no quería hablar con él. Vi a Jimmy caminando hacia donde estaba él y Fa estaban hablando. Vi a Jimmy caminando donde estaban ellos dos. Decidió darle la espalda y luego recibió un golpe. Era la mochila de Fa quien lo golpeaba. ¿Qué crees que soy para ti? T se giró. No había respuesta a la pregunta. Dijiste que podría gustarte. Hablamos de intentar salir y luego dices que no quieres hablar conmigo. ¿Crees que todo esto está bien?, dijo Fa fuertemente. Entonces ahora entiendo que no te gusto para nada. Fa se agachó para recoger su mochila. Con el rostro rojo respiraba aceleradamente. Antes de que pudiera siquiera ponerse la mochila que le había alcanzado T, la persona más pequeña se dio la vuelta y se fue a otra dirección. Fa pasó junto a Jimmy y solo lo miró con el ceño fruncido. Jimmy también tenía heridas visibles en su rostro. Jimmy miró a T con una expresión tan tranquila que era imposible adivinar qué estaba pensando. T, en cambio, parecía incómodo y apartó la mirada. No voy a molestar a Fa de en adelante. Probablemente no hablemos más. Ese es asunto tuyo, dijo Jimmy. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones con la intención de pasar junto a T. Sin embargo, tuvo que detenerse porque T lo sostuvo de los hombros. No te metas en problemas, no quiero pelear. No te atrevas a volver a mostrarle tu rostro a mi hermano. Jimmy apartó la mano de T, con una mueca que dio una sonrisa desagradable. Tu hermano me extrañó tanto que no lo soporta. ¿Por eso estás enfadado? ¿Y qué le dijiste a To? ¿Que me gusta Fa y que solo estamos jugando? No dije nada, porque To sabía todo por él mismo. ¿No dijiste nada? To probablemente piensa que estoy enfadado porque sale contigo, justo como querías que pensara. T se alejó varios pasos de Jimmy, y él sonrió. Entonces deberías tener cuidado con To, porque aunque no lo moleste, no puedo asegurar que no vuelva conmigo. Todavía no he terminado con él. Tu hermano es bastante ingenuo. Estás muy seguro de ti mismo, ¿verdad? To no es tan tonto como crees y estaré observándote. Se alejó mientras Jimmy no lo detenía. ¿Cuándo terminaría toda esta discusión? Entonces, ¿por qué discutían? Yo también me lo pregunto. Están completamente enfrentados y no se hablan. Los días que Jimmy aparecía, T no estaba por ningún lado. Los días que T estaba, Jimmy no venía. Entonces el grupo estaba disuelto. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.